Bien, para comprender el concepto de Estado, que aquí lo tengo puesto de una forma abreviada, tenemos que entenderlo como un Estado, como comunidad políticamente organizada. De esta frase, y a su vez de cada palabra de la propia frase, podemos relacionarla a posteriori con los elementos aquí seleccionados. El- la organización tendría relación con el propio Estado de Derecho. La comunidad tendría relación con el concepto de población, de pueblo, y el que esté políticamente organizado, este palabra de políticamente, de político, tiene relación al concepto de poder, de soberanía y de cómo los gobernantes ejercen su poder político, ya sea legitimado o no, frente a los gobernados. Existen multitud de aceptaciones, de conceptos en cuanto a la definición de Estado, pero vamos a quedarnos con este, que es abreviado, sencillo, y nos ayuda luego a poder entender los propios elementos del concepto. Bien, antes de meternos en materia en cuanto a dichos elementos, hay que entender que la palabra Estado tiene diferentes aceptaciones. La que nosotros vamos a utilizar se conoce como la aceptación amplia, y es la relación de entender el Estado como nación, como entender la colectividad organizada de una población en un territorio. Luego tendríamos el sentido más estricto del concepto de Estado, que sería el de los poderes públicos. Estos poderes públicos serían al final la relación que tienen dichas esferas políticas de gobernantes frente a gobernados. Un ejemplo de esto sería, pues, en la esfera política tendríamos el gobierno, el ejecutivo. En la esfera legislativa tendríamos las cámaras, el Congreso, el Senado. Y por último, en estas aceptaciones de Estado tendríamos el sentido más restringido de las tres, que se entendería Estado como sede de los poderes públicos. Aquí tendríamos que entender a la palabra Estado más cercana al concepto de ente local, Estado como comunidad autónoma, Estado como provincia, como municipio, como conjunto, al final de estos entes locales. Bien, una vez entendido las diferentes aceptaciones y quedándonos con la principal, con la aceptación más amplia de Estado como nación, tenemos que entender que dicho Estado solo puede configurarse si se dan estos cuatro elementos. Si por un casual tuviéramos un Estado con población, territorio, pero no existe un poder que gobierna, o otra configuración que sería población más poder, pero no existe un territorio, estaríamos hablando entonces de un Estado fallido. Bien, empezando con el elemento de población, tenemos que hablar de que la población que integra el propio Estado son a la vez sujeto activo, pero también sujeto pasivo. Es el sujeto activo porque son las gentes que integran dicho Estado las que lo conforman, las que hacen que éste evolucione, que se creen derechos, que se cree un avance político, económico. Pero también es sujeto pasivo, ya que de estas creaciones propias de la población, luego el Estado, conformado por dicha población, tiene poder sobre el pueblo, el cual pues le remite ciertos derechos, ciertos deberes. Como ya he comentado, pueden existir estados donde haya un pueblo el cual, por ejemplo, no tenga territorio, ¿no? En pueblos sin estado. En este sentido tendríamos a los palestinos, un estado fallido. Y también a coalición de lo que se ha dicho antes, en este sujeto activo pero también pasivo, el Estado reconoce a sus ciudadanos derechos, pero a la par le impone unos deberes. Es una balanza que intenta estar equilibrada. Por último, el concepto de nacionalidad, que lo tendríamos relacionado con el artículo 11 de la Constitución española,
Podemos denominarlo como un conjunto de individuos que se encuentran unidos al Estado por un vínculo jurídico. Este vínculo jurídico, aquí sí podríamos meter pues al citado artículo 11 de la Constitución española, donde habla de cómo se consigue, se mantiene y se pierde dicha nacionalidad. Pasando al siguiente elemento, tendríamos el territorio. Para poder hacer una diferencia, digamos que tanto la población como el territorio son cosas que están antes que la propia formación del Estado. El conjunto de pueblos existe antes del Estado y el propio territorio también. Una vez entendido esto, tenemos que ver que en el propio territorio solo puede estar gobernando, solo puede estar el poder de un único Estado. No pueden converger dos Estados en un mismo territorio. Este es el concepto de soberanía que luego tocaremos. El territorio se encuentra delimitado por la tierra firme, el suelo y el subsuelo, las aguas interiores, ríos y lagos, el mar territorial y el espacio aéreo. Todo esto es competencia, es territorio exclusivo del Estado. Por último tendríamos, por penúltimo, el elemento del Estado al que hace referencia al poder, que es la forma en la que se dan un gobernante o varios frente a unos gobernados, que en este caso sí sería la población en conjunto. Aquí tenemos puesto que es la capacidad de una persona o de varias de imponer sus decisiones, pudiendo ser legitimada el uso de su fuerza, como sería la democracia, aunque existen otros tipos varios de legitimaciones de fuerza, o mediante la imposición de esta, que serían las dictaduras. En ese sentido, podemos hablar al final de que hay un binomio en cuanto al poder, y es que éste provenga de la propia población y se la ceda a una persona o un conjunto de estas, el cual tendrá el poder, gracias a la población, de poder gobernarlos. Y la segunda sería el poder ejercido de forma no consensuada hacia dicha población por el uso de la fuerza o otros medios, que en este caso tendríamos las dictaduras. A relación de esto podríamos denominarlo como que existieran dos tipos de poderes, los de hecho y los de derecho. En los de hecho se ejerce directamente, el poder se impone a la fuerza, no existe un consentimiento, hay un conjunto de personas o una persona en sí que ejerce de forma no consentida un poder, el cual consigue doblegar a la población haciendo que ésta se subleve a dicho poder y por tanto creando este elemento de estado de poder no legitimado. Luego tendríamos el elemento de poder de derecho, el cual ya no solo es aceptado por el pueblo, sino que normalmente suele provenir de este, ya que es el pueblo el que tiene el poder, pero lo cede para poder crear esta cúpula organizativa, entendida pues como el ejecutivo, como el gobierno, que dirige al final la acción del Estado. Aparte, tenemos que entender la palabra soberanía, tenemos que relacionarla con poder. Eso tiene relación, por ejemplo, en el hecho del territorio. No existe ningún otro poder externo por encima del Estado. El Estado tiene que ser soberano a la hora de poder controlar su territorio en cuanto a su población. Si existiera otro agente externo que tomara decisiones en cuanto a su población en su territorio, estaríamos hablando de que el Estado no es soberano y por tanto comparte su poder con otro ente. Es importante entonces entender que para que un Estado de por sí tenga el poder absoluto, debe de ser soberano, si no, no tiene el poder entero. A relación de esto tenemos al final el artículo 1 de la Constitución española, que nos habla que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Aquí tenemos el concepto de soberanía, que los tenemos que entender como poder, la capacidad de acción del gobierno, del pueblo, sobre sus propias decisiones. Nacional
Y esto es importante a nivel de que no existe ningún otro elemento internacional que pueda incidir sobre el poder y que todo esto es un poder de derecho, ya que reside en el pueblo español, que luego lo cederá al gobierno y a los poderes públicos. Por último, no menos importante, pero sí hay que destacar que es el elemento de discordia. Tenemos el elemento del Estado como Estado de Derecho. ¿Por qué de elemento de discordia? Porque es sencillo pensar que simplemente existiendo un territorio, una población anexada a dicho territorio y el cual estos dos elementos conforman por último un poder, los cuales lo gobiernan, tendríamos fácilmente ya un Estado. Pero estos tres elementos, si no los vemos conjuntos a un orden social y a la vez económico, político y jurídico, tendríamos un Estado fallido, ya que no tiene conexión entre los tres elementos. Tiene que haber una red que dé coherencia a todas las actuaciones y al mantenimiento del propio Estado. Y una vez explicados estos cuatro elementos, pues ya tendríamos la base para comprender cuáles son los elementos del Estado que lo conforman, sus diferentes aceptaciones y el concepto resumido y general por el cual denominamos al Estado.